Hoy quiero que meditemos en esta palabra titulada victorias cotidianas. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser la secuencia de victorias. ¿Pero qué victorias? Y aquí vamos a examinar algo, porque en el cristianismo muchas veces, en un cristianismo que se parece demasiado al mundo, nos enseñan que para estar en victoria debo tener posesiones, debo tener títulos, logros. Pero ¿cuáles son las victorias que el Señor quiere que alcancemos? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Porque si el Señor no quiere perdedores. ¿Quién dijo que el Señor quiere perdedores? ¿Quién dijo que el Señor quiere gente patética que no da una? Por supuesto que no. Es más, el Señor Jesucristo vino aquí para darnos victoria. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15, versículo 57, cuando dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no solamente quiere que seamos victoriosos, sino que Él nos quiere dar la victoria por medio de Jesús. Ahora, cuando yo quiero alcanzar la victoria, tengo que saber a qué debo vencer, a quién debo vencer. Es que quien va a la cancha sabe a quién tiene que vencer y cómo vencerlo, pero primero tengo que saber a qué debo vencer o a quién debo vencer y cómo debo vencerlo. Si un futbolista va con tacos y con uniforme de fútbol a jugar béisbol, por supuesto que no va a ganar, no está preparado para eso. Tratar de batear la pelota ¿con qué? Con la mano, se va a fracturar. Es que tengo que saber las características de quién debo vencer o a qué debo vencer. ¿A qué debo vencer? Y aquí es donde nos distanciamos del Evangelio de la Prosperidad. Porque el Evangelio de la Prosperidad nos habla de que el hombre en victoria, el cristiano en victoria, tiene posesiones. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 4, y el 5 también vamos a ligarlo allí, que la victoria no está en poseer del mundo muchas cosas. Dice 1 Juan capítulo 5 del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, aquí al final se resalta que en Cristo es que tenemos victoria cuando sabemos que Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Pero, ¿quién es el que vence? Bueno, aquí lo dice claro, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que vence al mundo, el que vence las normas del mundo, los parámetros del mundo. Y este cristianismo donde dice, para estar de victoria en victoria debes tener auto nuevo, casa nueva o casa más grande. Debes poseer una cuenta bancaria mayor. Está pidiéndole al mundo que le dé cosas o quiere poseer las cosas del mundo, poniendo nuestra mira en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Y más claramente lo va a decir el Señor en Romanos 12, 21. ¿Qué es vencer? ¿Qué es vivir de victoria en victoria? Yo sé que ahora en Año Nuevo y luego van a haber también campañas en el mundo donde les vamos a presentar al Señor, no nosotros, pero muchos cristianos le van a presentar al Señor las llaves de su carro para que el Señor les dé un auto nuevo. Y esa es la victoria que nos venden. Donde vamos nosotros, donde muchos cristianos van a hacer ofrendas y pactos económicos para tener victorias económicas en lo que es el evangelio del pecado, el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad. En Romanos 12, 21, el Señor nos habla claramente cuál es la victoria que debemos tener y cotidianamente qué debemos vencer. Dice Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es vencer el mal con el bien que el Señor pone en nosotros. ¿Y cómo pone el bien? Enseñándonos primero qué es lo bueno. Por la palabra del Señor somos limpiados y por el Espíritu de Dios comprendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Comienzo a discernir espiritualmente. Y aquí es donde también pongo de antemano no solo la palabra, sino la oración. Porque como yo venzo el mal dentro de mí, el anhelo de drogarme, de fornicar, de robar, de mentir, de violentar, pero también la debilidad por el miedo, por los complejos, porque los complejos quieren gobernar y entonces compro hasta lo que no necesito para sentirme mejor. Bueno, en Mateo 26, 41 queda claro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De la mano de la palabra que nos limpia está también el Espíritu Santo, que nos fortalece, porque nuestra carne es bien débil y nosotros queremos a veces vencer el mal, pero nuestra carne es muy débil. No podemos vencerlo en nuestro propio empeño. No podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas y para eso está el Espíritu que nos dispone para que no entremos en tentaciones.
para vencer cotidianamente, yo debo vencer al mal. Esa es la lucha cotidiana. Y es más, yo les pongo una aspiración, y yo me incluyo ahí. Hagamos esa lista de esos pecados que todavía nos vencen, que todavía nos destruyen, nos derrotan, nos avergüenzan, nos buscan problemas, nos limitan. Y hagamos esta disposición, dando gracias porque yo estoy seguro que aquí hemos vencido muchos pecados, porque aquí hay personas que sufrieron de adicciones, dentro de eso me incluyo yo, o sea, cuando era alcohólico, por ejemplo, pero también adicción a la tristeza, yo era adicto a la tristeza, a la depresión, y yo sé que el Señor ha hecho victorias, pero hay mucho más, el Señor quiere mucho más de nosotros, y para eso hagamos esa lista. Todavía soy vencido por el miedo, todavía me vence la depresión, todavía la angustia, todavía no tengo paz, y velando y orando para no entrar en tentación, en no caer en esas cosas, vamos a ir venciendo. Y esos son los triunfos que el Señor quiere para nuestra vida. Pero recuerden, eso es por medio de Jesús, porque bien lo dijo Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Jesús es la luz resplandeciente y ante su luz nada puede vencer. No hay tinieblas de pecado que nos puedan llevar a perder, porque así lo dice Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecen, no vencen estas tinieblas pecaminosas cuando yo estoy bajo la luz del Señor. Y en su luz me refugio y en su luz y en su palabra busco por dónde andar para no tropezar. La victoria del cristiano no está en las posesiones materiales. Quitémonos ese chip. Y la iglesia que le dice que el que está en victoria no puede ser pobre, que el que está en victoria no puede estar de menos a menos, está equivocado. Que nosotros querramos cosas, sí. Pero primero pedirle al Señor, reina en mi vida. Porque por lo menos, y esto para cerrar, yo por ejemplo, yo le he pedido, Señor, yo creo que ya está el momento, ya se acercó el momento que quisiéramos un automóvil para poder ir más a Santiago, a Penonomé, a ciertas horas. No podemos ir porque los transportes nos lo impiden. Queremos esto para poder facilitar más, pero espirituales para no pecar contra ti. Y si queremos un mejor trabajo es para poder glorificarte más, glorificarte mejor, para poder darle una vida más digna a los nuestros y no para banalidades. Esas son las victorias cotidianas y vuelvo y repito, hagamos esa lista y luchemos espiritualmente para vencer los pecados que todos los días se asoman, pero nosotros debemos quitarles vista a nuestra vida y que nunca más entren a nuestra conducta, a nuestro ser, a nuestra nueva actitud. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos hoy algo muy importante. Tenemos que luchar porque tú nos das la victoria por medio de Jesús. O sea que esto es una victoria espiritual, venciendo lo que tú quieres que venzamos, y es nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros nacimos de Dios, y el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que tú venciste al mundo, y nosotros por nuestra fe vencemos las normas, las reglas y las tentaciones que nos ofrece el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros creemos que tú tienes la autoridad para llevarnos a tu luz resplandeciente. Y orando, velando y orando, no entramos en tentaciones. Y más bien, el espíritu que está dispuesto va a vencer a la carne que es débil. Esa debe ser nuestra aspiración, luchar en el espíritu para vencer a la carne. Esa es en resumen la victoria del cristiano, vencer en el espíritu a las tentaciones que se alojan en nuestra carne. Que nuestra carne ya no gobierne, sino sea el espíritu tuyo, gobernando en nuestro espíritu, llevándonos a ser nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, tú, Señor Jesús. Por eso hoy te damos gracias por esa luz que resplandece y por esa luz que eres tú, sobre la cual las tinieblas no prevalecen. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias nuevamente por este tema y por el desafío que tú nos has puesto de vencer cotidianamente el pecado y que cada día se vaya reduciendo esa lista de pecados que hoy siguen teniendo prevalencia, siguen teniendo poder sobre nosotros. Te bendecimos por eso en nombre de Jesús. Amén.